En el mes de diciembre pasado, cuando empezamos el mes y empezamos a anunciar, dijimos, bien, la actividad especial de este mes de diciembre será un culto el día 31 de diciembre a las 7 de la noche. Nunca mencionamos que no habría culto de Navidad el 24. Y omitimos decirlo a propósito, aunque quedaba evidente, ¿verdad? Si decimos la actividad de este mes especial será el 31, pues será evidente que no iba a haber actividad el día 24. Y saben, hermanos, fueron diferentes las reacciones al respecto. Alguien en su momento, cuando estaba dando el anuncio, me acuerdo perfectamente, estaba dando el anuncio, y entonces dijo, entonces no va a haber culto el 24 de Navidad. Y bueno, su esposa que estaba junto le metió un codazo, así, y le volvió a decir no sé qué tantas cosas. Y bueno, con los ademanes que le hizo, era evidente que le estaba diciendo, cállate, no digas nada, ¿verdad? Bueno, ya no hubo necesidad de explicarle nada al hermano, porque pues la esposa le dijo que no dijera nada. Pero bueno, en otros hermanos, además de la extrañeza, yo creo, estoy seguro, que hasta hubo cierta molestia. Aunque saben, nadie se acercó con nosotros para expresarlo directamente o para preguntarnos, y ahora, oye, ¿por qué ahora no el 24? Nadie se acercó. De hecho, les decía, a propósito no lo dijimos, y esperábamos que vinieran, y dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿No? Nadie vino. Pero sí, en algunos hubo extrañeza y hasta molestia. Y saben, algunas de las cosas de las que nos enteramos de segunda y tercera mano, y ustedes me van a decir, eso es chisme, y les doy la razón, eso es chisme. Pero bueno, nos llegó así, y estoy seguro que es cierto lo que se dijo. Saben, algunas de las cosas que alguien dijo fue, pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no digo nada, no tiene caso, ya lo decidieron los de arriba y así se va a hacer. Bueno, alguien dijo eso. Alguien más dijo, pues nos vamos a otra iglesia. Creo que no pensaban en irse definitivamente, porque aquí siguen, ¿verdad? Yo creo que no fue así. Ya después entendí que se querían ir a otra iglesia el 24, porque pues en otro lado sí iba a haber culto de Navidad, iban a buscar otra iglesia. Creo que al final de cuentas tampoco se fueron, ¿verdad? Alguien más dijo, bueno, y entonces, ¿por qué si va a haber culto el 31? ¿Qué no es lo mismo? Porque el 31 sigue, el 24 no. Alguien más dijo, entonces ya no vamos a hacer ningún tipo de celebración. Entonces no va a haber tampoco Semana Santa. Porque es más, la Semana Santa fue inventada por la Iglesia Católica. Alguien dijo eso. Saben, hermanos, en aquel momento en diciembre, la verdad es que no mencionamos nada del por qué no iba a haber culto especial tradicional de Navidad el 24 de diciembre. Aunque la verdad es que parece que los que expresaron su inconformidad por allá daban por sentadas ciertas cosas. Bueno, la realidad, hermanos, es que ustedes ya saben que desde ya hace algunos años atrás nosotros hemos venido poco a poco hablando de estas cosas. Y hemos establecido algunos hechos, y entiéndanlo bien, son hechos, no son opiniones, no son gustos nuestros, no son maneras de percibir nosotros las cosas, son hechos. Y hemos establecido los siguientes hechos. El Señor Jesús no nació el 24 de diciembre, y eso no es una opinión, eso es un hecho. El Señor Jesús no nació el 24 de diciembre. Otro hecho es que la Biblia no hace ninguna referencia para celebrar el nacimiento de Cristo. No es que no hable del nacimiento de Cristo, sino que no hace referencia para que este acto se celebre. Es más, busquen todo el Nuevo Testamento, y si alguien lo encuentra y nos dice aquí está el texto para que lo celebremos, bueno, como hoy en día se acostumbra, ¿verdad? Pedimos disculpas públicas, si quieren hasta las ponemos en YouTube, y volvemos a celebrar todo esto.
Pero esto, hermanos, no es una opinión, esto es un hecho. La Biblia no nos dice que celebremos el nacimiento. Tercer hecho, la fiesta de Navidad que tenemos alrededor, tal como se celebra en la sociedad, tiene un origen pagano. Y eso tampoco es una opinión, también es un hecho. La fiesta de Navidad, tal como se celebra, tiene un origen pagano. Bueno, estos han sido los argumentos que hemos venido comentando desde algunos años. Y ante esto, que ya todos saben, y que es un hecho que no pueden refutar porque son hechos verdaderos, entonces se empiezan a presentar algunos contraargumentos para defender la celebración del culto navideño. Y básicamente son tres. El primero de ellos es, bueno, es que la fecha no importa, lo importante es el acontecimiento. Ese es el primer contraargumento. Ahorita los voy a comentar. El segundo contraargumento es, bueno, si la Biblia menciona el nacimiento de Jesús, entonces hay que considerarlo, pues la Biblia lo dice. El tercer contraargumento es, bueno, sí, si la Navidad tiene un origen pagano, la verdad es que nosotros, cuando la celebramos, no pensamos en esas cosas. Nosotros no le damos ese sentido pagano que tenía la fiesta original. Esos son los tres contraargumentos, ¿verdad? Y parecería, hermanos, que todo queda por allí en el aire, así nada más. Bueno, como sea, ya libramos, ya estamos en marzo, ya pasamos diciembre. Híjole, pero ahora que vuelva a venir este diciembre, otra vez entramos en el mismo asunto de por qué sí, por qué no, y entramos otra vez en la misma. Pero, hermanos, no. Sí, en aquel momento no dijimos nada. Pero sí, nosotros tenemos una respuesta a esto. Aunque, hermanos, quiero dejar perfectamente claro, y por favor todos entiéndanlo muy bien, por favor entiéndanlo muy bien. Nuestra intención no es continuar con la polémica. La intención no es ahora presentar nuestros contraargumentos para que esto no se celebre. No, hermanos, lo que nosotros deseamos, como siempre, y por favor de verdad entiéndanlo así, esa es nuestra preocupación y esa es nuestra intención. Lo que nosotros deseamos es enseñar para que lo concerniente al nacimiento del Señor sea considerado de una manera correcta, dentro del contexto correcto, eliminando todo lo que nada tiene que ver. Queremos, hermanos, que todos avancemos en nuestro conocimiento y en nuestra práctica en relación a esto. Y hermanos, por favor, de verdad, se los digo sinceramente, de todo corazón, los amamos, no queremos molestar a nadie. Esa es una verdad, que nadie se moleste por esto. Bueno, ya lo mencionaba mi esposa, yo no sé si alguien se siente raro o incómodo, y yo no sé si alguien hasta molesto por estar cantando himnos de Navidad en el mes de marzo. Pero bueno, me estaban comentando hace ratito, creo que los músicos cuando estaban viendo, ¿y eso por qué? Creo que empezando por los músicos les sonó bastante extraño, ¿por qué estos vamos a cantar mañana? Pero, a ver, hermanos, uno de los argumentos es que la fecha no importa, ¿no? ¿No es ese el argumento? La fecha no importa, lo que importa es el acontecimiento. Entonces no tiene nada de raro que estemos recordando el nacimiento del Señor en el mes de marzo, ¿no? No tendría ningún problema. Por eso lo estamos haciendo. Y bueno, también de aquí a 8 días, a los que gustan de eso, bueno, de aquí a 8 días también cantaremos himnos de Navidad, y dentro de 15 días también. Y 2 más, vamos a seguir cantando himnos de Navidad. Pero hermanos, tomemos conciencia. ¿Por qué habría de ser raro cantar himnos de Navidad en este mes? ¿Por qué es raro? ¿Por qué sonaría así medio, oye, ¿y esto por qué? ¿Saben por qué? Porque hace falta el ambiente navideño. Por eso.
Hace falta el ambiente navideño, como que no estamos ahí en medio del asunto, entonces por eso puede sonar un poco raro. Pero hermanos, ese ambiente solo es festivo, solo es festivo. Y de eso queremos enseñar y eso es lo que queremos que cambiemos. De hecho, si queremos darle un enfoque bíblico, hermanos, empezando, ¿saben? Es curioso, pero es una realidad. Los himnos que tenemos, la verdad es que no ayudan demasiado. Digo, los cantamos y nos gustan y son melodías tradicionales, que no solamente cantamos dentro de la iglesia, sino que todo el mes de diciembre, ¿verdad? Lo estamos escuchando en los centros comerciales y en todos lados. La música ya es muy famosa, pero si nosotros nos ponemos a ver la letra, no nos ayudan demasiado a este asunto teológico. Es difícil tomar alguno porque la mayoría, aunque ciertamente sí, es cierto, mencionan los acontecimientos que los evangelios narran del nacimiento del Señor, no dejan de tener ahí ciertas cosas, cierto sentido, como les digo, festivo y hasta romántico. Nada más les voy a mencionar para que se ponen de y caigan en la cuenta, ¿verdad? Aquel de Noel, número 72, creo, 74, no sé. Y aunque el frío invernal en la noche cundió. Y nos imaginamos siempre, obviamente, ¿verdad? En las figuras de Navidad siempre hay muñecos de nieve. Pero en la noche que nació el Señor allá en Belén, cuando llegaron los ángeles a los pastores, no era invierno. No era invierno, no había nieve, no es cierto. Pero nosotros nos imaginamos que la Navidad tiene que ver con nieve y frío, ¿verdad? Pero eso, pues no. Hay otro, lo que vamos a cantar, ¿verdad? Ángeles de alta gloria, y bueno. ¿Qué hicieron los ángeles cuando aparecieron ahí con los pastores? ¿Qué hicieron? ¿No saben? ¿Qué hicieron? Bueno, ya, cantan y fijan lo que cantan, ¿va? Todo el mundo dice que los ángeles cantaron a Dios. Vayan allí al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 13, y los evangelios nunca dicen que los ángeles cantaron. Los ángeles no cantaron. Alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Bueno, creo que la única manera que tenemos en la cabeza nosotros de alabar a Dios es cantando, parece, ¿verdad? Porque entendemos que ese texto dice que cantaban, pero la verdad es que los ángeles no cantaron. Alabaron a Dios y dijeron. Hay otro que hasta los pastores, está bonito, creo que hasta lo ponen para los niños, ¿no? Venid, pastorcitos, sigamos. ¿Qué sigamos? La estrella que va hacia Belén. ¿Ok? Los pastores siguieron la estrella a Belén. ¿Quién siguió la estrella? Los magos. Los pastores no. ¿Se dan cuenta? Sí, es cierto, todos los himnos que cantamos tienen los acontecimientos, pero tienen mucho de ese sentido romántico, festivo, bonito, que gusta, pero que no nos ayuda mucho. De hecho, la predicación del domingo pasado, ¿saben por qué no cantamos ni un solo himno de Navidad el domingo pasado? Porque ni un solo himno habla de la encarnación del Verbo, ni uno solo. Bueno, sí hay uno que medio habla, pero no lo sabemos. Uno de como 20 que hay en el himnario. Ninguno habla de la encarnación del Verbo. Bueno, hermanos, entonces pues no es malo que estemos recordando el nacimiento del Señor en el mes de marzo, porque la fecha no importa, aunque bueno, los himnos no nos ayuden demasiado. Otro argumento que se esgrime es que si la Biblia lo menciona, entonces hay que considerarlo. Y hermanos, eso es cierto. Todo lo que venga en la Biblia, absolutamente todo, lo tenemos que considerar. Eso es una verdad. Y todo lo que la Biblia dice lo tenemos que enseñar y lo tenemos que predicar. ¿Y saben? Por eso es que lo estamos haciendo. Pero una vez más,
para que lo consideremos de manera correcta y en el contexto correcto. Por eso es que lo estamos haciendo ahora. Por eso es que hasta pusimos estas dos lonas por aquí con el título de la serie de predicaciones, del pesebre a la cruz. Porque si Jesús nació, fue para morir en la cruz y proveer el medio de salvación para la humanidad. Hermanos, lo importante no es el pesebre, lo importante es la cruz. Sí, definitivamente el nacimiento tiene importancia. Por eso empezamos la semana anterior considerando el enfoque de Juan. Yo no sé si pudiéramos llamar el enfoque de Juan sobre el nacimiento de Jesús, a lo mejor ni siquiera es correcta la frase, pero el enfoque de Juan acerca de la encarnación del Verbo. Ese milagro de la encarnación del Verbo, algo que si se acuerdan, así como se nos explicó, no alcanzamos a comprender totalmente, pero es algo que siempre debemos tener en la mente. Por la importancia del nacimiento, es que hoy hablaremos de que la importancia del nacimiento del Señor Jesús es un asunto teológico salvífico, no es un asunto festivo, no lo es. Por eso, hermanos, en los siguientes domingos iremos a los evangelios de Mateo y de Lucas, los que mencionan los acontecimientos alrededor del nacimiento, y consideraremos el enfoque teológico del por qué estos evangelistas están insertando acontecimientos en relación al nacimiento. ¿Sí habían notado eso, verdad? 4 evangelios, solamente 2 hablan del nacimiento, y de los 2 no repiten las cosas. Cada uno dice acontecimientos diferentes. ¿Por qué? Bueno, de aquí 8 días y dentro de 15 días veremos esto, Mateo y Lucas. Hermanos, esa es nuestra intención. Hablar de la encarnación del Verbo, de Dios haciéndose hombre, del enfoque teológico de los evangelistas. Luego, seguiremos con algunos pasajes de los evangelios, del ministerio del Señor Jesús, de la vida del Señor Jesús. Algunos pasajes en los que se remarca, el Señor mismo remarca por qué Él vino a esta tierra. Cuando habla acerca de que tiene que ir y morir en la cruz. ¿Y por qué empezamos ahorita? Bueno, porque tenemos esos domingos de marzo y todavía otros 3 domingos de abril para llegar a la, y les digo, a la mal llamada Semana Santa. Pero bueno, llegar a ese momento en el que se recuerda la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Fecha que sí coincide, fíjense, porque eso sí está perfectamente registrado. El Señor Jesús murió en las fechas de la Pascua judía. Esas sí son fechas reales. Entonces terminaremos con esa fecha donde recordaremos la muerte y la resurrección del Señor. Bueno, hermanos, ya vimos la semana pasada el enfoque de Juan. Hoy veremos el enfoque de Pablo. Y bueno, leímos, dicen, bueno, no hemos leído ninguna porción ahorita, ¿verdad? Estamos ahora, ¿cuál? No. Bueno, la leímos al principio. Bueno, pero algunos no llegaron a tiempo, ¿verdad? Bueno, no se dieron cuenta. Ya la leímos al principio. Abran su Biblia, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y vamos a considerar en este momento los versículos 5 al 8.
Los versículos 9 al 11 los voy a dejar para la predicación del último domingo en la noche del mes de abril. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y vamos a considerar dos aspectos de lo que Pablo menciona ahí. El nacimiento de Jesús, primer punto, el nacimiento de Jesús es un asunto teológico. El nacimiento de Jesús es un asunto teológico. El Señor Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre. Versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En estos versículos, hermanos, sí tenemos que entender que la intención de Pablo es enseñar a los filipenses acerca de la humildad, de cómo deberían de comportarse y de cómo tenían que tratarse los unos para con los otros. Habla en los primeros versículos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Señor le está enseñando esto a los filipenses y pone de ejemplo de humildad, de ver por los otros al ejemplo máximo que es el Señor Jesucristo. Ese, hermanos, ese es el enfoque de este pasaje. Sin embargo, al escribir esto, Pablo deja una fuerte y profunda enseñanza acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Uno de los pasajes más profundos de teología, uno de los pasajes más profundos de esa rama de la teología que es la cristología. Este pasaje es profundo. Declara Pablo acerca del Señor Jesucristo que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Consideremos en primer lugar la palabra siendo, que es la que aparece allí. Saben, esta palabra denota la continuidad de un estado o existencia previos. Eso significa la palabra siendo. Miren, dice John MacArthur en su comentario a los Filipenses, citando a William Barclay, que este verbo, siendo, se refiere a aquella parte de una persona que bajo cualquier circunstancia permanece igual. Entonces nosotros podemos entender la palabra siendo como existiendo siempre y sin alteración alguna. Ahora consideremos la palabra forma. Esta palabra se refiere a los atributos esenciales de la naturaleza, tal como se manifiestan en su forma precisamente. Es la manifestación externa de la realidad interna, del ser interno. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo dice del Señor Jesucristo siendo en forma de Dios, quiere decir que el Señor Jesucristo, antes de su encarnación y desde la eternidad, existió siempre manifestando los atributos propios de Dios, su naturaleza divina, los cuales determinaban quién era Él, es decir, Cristo, desde la eternidad, manifestó su naturaleza, su esencia, su ser divino. Cristo era igual a Dios porque Cristo es Dios
mismo. Y a pesar de eso, sigue diciendo Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora dice Pablo que el Señor Jesucristo no estimó. Bueno, esta palabra no estimó simplemente significa que no consideró o que no tomó en cuenta. ¿Qué es lo que el Señor no tomó en cuenta? El ser igual a Dios. Ahora, hermanos, a ver, noten, por favor, la repetición de Pablo. Y el lenguaje tan claro en el que lo expresa. Noten que no dice que no estimó ser parecido a Dios, sino que dice que no estimó ser, ¿qué? Igual a Dios. Pablo con esta frase reitera que Jesús es Dios. Y sigue diciendo que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse es primariamente tomar o llevar algo por la fuerza. Pero el Señor Jesús no tomó nada por la fuerza. Él ya lo era. El Señor Jesús no tomó su deidad a la fuerza, no se la arrebató al Padre, porque Él ya era Dios, existía desde la eternidad como Dios. Por eso, cuando en este versículo leemos que no se aferró a ser igual a Dios, lo que debemos entender es que no se asió con fuerza, que no se agarró a su naturaleza divina, a esa posición infinitamente privilegiada que él tenía. Y sigue diciendo Pablo, sino que se despojó a sí mismo. Y wow, esta es otra de las frases difíciles del texto. Entender lo que significa despojarse. Para empezar, hermanos, esta palabra significa literalmente vaciarse. Si ustedes van por allí a leer algún artículo, alguna clase de doctrina o algún libro de teología, van a encontrar por ahí una palabrita que es la que se utiliza aquí, la kenosis. El vaciamiento, la doctrina de la kenosis. Ok. El Señor Jesús se vació a sí mismo. Pero hermanos, siendo eternamente Dios, Cristo no se vació de su divinidad cuando se encarnó, que quede claro, Él no dejó de ser Dios. Esto no podía suceder de ninguna manera. Esto significa que voluntariamente Él abandonó quizás sus privilegios. Se despojó, hermanos, de la manifestación visible de su gloria. No dejó su gloria. No la podía dejar, su gloria divina. Se despojó momentáneamente de su gloria, en el sentido de que Él puso como un velo que ocultara a la vista de los hombres su gloria, la manifestación máxima de su gloria. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede ver a Dios y seguir viviendo. Y si era necesario que Jesús se manifestara y conviviera con los hombres, pues los hombres tenían que poder verlo. Por eso es que el Señor ocultó, cubrió su gloria, para que los hombres pudieran entrar en contacto con Él. Pero su divinidad nunca dejó de poseerlo. Se despojó también, ¿saben?, de su autoridad, en cierto sentido. Porque allá en el seno de la Trinidad, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo Dios en sí mismos, tienen la misma autoridad.
pero ejercen y actúan en perfecta armonía. Cosas que, hermanos, definitivamente van más allá de nuestro pensamiento, pero eso es lo que sucede. Y en su encarnación, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, dejó sus privilegios de autoridad individual para, en su humanidad, someterse a la autoridad del Padre, de la primera persona de la Trinidad. Hermanos, en su encarnación, el Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Eso era imposible. Pero de una manera sobrenatural, Él mismo se autolimitó en el ejercicio y manifestación de muchos atributos. Lo siguió usando selectivamente como Él quiso, pero se limitó en esto. Eso es lo que significa que se vació. No dejó nunca su divinidad, no se despojó. Él siguió siendo Dios. Sí, el Señor Jesús en su humanidad estaba presente en un solo lugar, pero en tanto Dios, Él estaba presente en todo lugar. No dejó su divinidad. Pero sigue diciendo Pablo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, hermanos, esta palabra tomando, que aparece aquí en este versículo 7, es un contraste con la palabra siendo, que apareció en el versículo 6. La naturaleza divina de Jesús era inherente a Él desde la eternidad. Existía, pero ahora toma, y este tomando sucede en un momento puntual de la historia. Sí, su humanidad empezó en un momento, la tomó en un momento. Él no preexistía con esa naturaleza humana. Por eso la tomó en un momento dado, en un momento puntual. Y tomó forma de siervo. Y saben, hermanos, la palabra que nosotros aquí leemos como siervo, en realidad debería ser traducida como esclavo. Tomó forma de esclavo. Ahora ya platicamos de la palabra forma, ¿verdad? Es decir, el Señor Jesús en su encarnación tomó la esencia y la naturaleza propias de un esclavo. Hermanos, yo quiero que consideres esto, porque para mí esto es tremendo, El infinito Dios, el trascendente Dios, viniendo a ser un esclavo. Pero también dice ahí que fue hecho semejante a los hombres. Y esta palabra, hermano, semejante, quiere decir algo que es parecido, pero no en un sentido de apariencia, en un sentido de algo como fantasmal, o quizás hoy diríamos como algo virtual, o a lo mejor en nuestro lenguaje coloquial, y eso sí lo vamos a entender como una copia pirata, ¿no? No, esa es la idea, esa no. La semejanza, este parecido que el Señor tomó de los hombres, fue en un sentido real. Jesús verdaderamente se hizo hombre. No era algo, una apariencia virtual, como lo pretendieron los gnósticos desde aquellos primeros años. Aquellos gnósticos que decían que Jesús no había tomado un cuerpo, que era una mera apariencia, porque no podía juntarse la materia que es mala con el espíritu que es bueno, y máxime si era el espíritu, el verbo de Dios, no podía juntarse con la materia que era mala. Entonces dijeron los gnósticos, lo que ustedes vieron es una apariencia. Y bueno, el apóstol Juan escribe su primera carta para atacar fuertemente esta herejía, porque es una herejía. Juan dijo, empieza su carta, lo que hemos
visto, lo que contemplaron sus ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos. Sí, Jesús se hizo verdaderamente hombre. Él verdaderamente tomó la naturaleza de un hombre. Por eso, mis hermanos, era necesario un cuerpo. Por eso era necesario una madre. Por eso era necesaria la protección de un bebé. Hermanos, si el Señor Jesús iba a tomar nuestro lugar, tenía que vivir el proceso completo de un ser humano. Por eso empezó ahí desde la concepción. Y por eso tuvo que nacer como un bebé. Bien hubiera podido Dios crear a un ser humano adulto, ¿verdad? Un cuerpo adulto y entrar en un cuerpo adulto. Pero no, Él empezó de allí. Por eso nació como un bebé. Pero ese nacimiento solo como parte del desarrollo de un verdadero ser humano. En el Señor Jesús, por eso no toma relevancia lo que nosotros nos hacemos en la mente en las épocas decembrinas del bebé Jesús. Simplemente esa era la manera natural en la que Él debería empezar a vivir su humanidad. Hermanos, todo esto que venimos diciendo hasta aquí sucedió cuando Jesús se encarnó. Pablo, hermanos, nunca habla del pesebre, ni de los ángeles, ni de los pastores, ni de los magos. Pablo se centra en la cuestión teológica. Para él, el nacimiento de Jesús, si es que acaso pudiéramos expresarlo en términos de nacimiento, porque Pablo jamás habla de esto. Pero si acaso pudiéramos decir que cuando Pablo habla de su nacimiento, para él solo tiene sentido como una cuestión totalmente teológica, como lo acabamos de ver. Totalmente teológico. Como lo vimos, hermanos, en la predicación de la semana anterior. No se trataba solo de un bebé. Se trataba del enorme misterio de Dios haciéndose hombre. Y hermanos, maravillémonos de esto. Hasta donde nuestra mente finita puede entenderlo. Porque la verdad es que jamás lo vamos a poder comprender en su totalidad. Nuestra mente no podrá procesar. El asunto del nacimiento de Jesús tiene sentido teológico. Era Dios haciéndose hombre. Pero vamos al segundo aspecto, hermanos. El nacimiento de Jesús es un asunto salvífico. El Señor Jesucristo se hizo hombre para morir en la cruz. Para eso se hizo hombre. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora Pablo dice del Señor que estando en la condición de hombre, ya había tomado la naturaleza, y estando en esa humanidad, las palabras forma y semejanza que ya consideramos hacen alusión a la naturaleza y a la esencia del ser. Pero ahora aparece ahí la palabra condición de hombre. Y se refiere al aspecto, a la forma exterior, es decir, estando ya en su humanidad, ya estando en la humanidad, con las características de una naturaleza humana, aunque ya aclaramos, sin abandonar su divinidad. Pero estando en esa naturaleza humana, con la vulnerabilidad que tiene cualquier ser humano. Por eso, el Señor Jesús se cansaba y tenía hambre y dormía cansado. Y por eso
es que Él pudo morir. Por eso. Y estando en esa condición de vulnerabilidad humana, dice ahí, se humilló a sí mismo. Hermanos, humillarse es rebajarse. Tiene que ver con el aceptar el trato de Dios para con una persona. Y el Señor Jesucristo aceptó el trato del Padre para con Él. Aceptando esa voluntad como buena. Y solo de esa manera es que se puede tener una actitud que después permite el rebajarse delante de los hombres. Y eso fue lo que hizo el Señor. Él aceptó el trato del Padre, sometiéndose a su voluntad. Ya lo explicamos hace ratito. Por eso el Señor Jesús obedeció. Y Él, después de someterse y ser humilde delante del Padre, Él por eso pudo soportar la humillación a la que los hombres lo sometieron. Y hermanos, esto no tiene igual. Esto es increíble. El soberano Dios, que ante el pecado de la humanidad hubiera podido destruirla, se hizo hombre y se dejó humillar por esos hombres. Pero noten algo importante. Esta frase nos habla de que su humillación fue su propia decisión. Es decir, sí, Él estaba en una condición de hombre, pero Él no fue humillado porque fuera hombre y estuviera en esa situación de vulnerabilidad. Él fue humillado porque Él mismo lo decidió. Fue su decisión. Fue su propia voluntad. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ya mencionamos que en su vaciamiento el Señor Jesucristo se sometió a la autoridad del Padre. Por eso ahora se menciona la obediencia. Y esa obediencia llegó al punto de la muerte. Solo la perfecta divinidad del Señor podía someterse a tal grado de obediencia. Por eso en aquella noche en Getsemaní, Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y Él estaba luchando. Si es posible que pase de mí esta copa, pero Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y termina diciendo, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Saben, el Señor pudo haber muerto de otra manera. Por ejemplo, por ahorcamiento o por lapidación, porque era la manera en la que los judíos mataban, por lapidación. Pero era necesario, no había de otra manera, era necesario que fuera a la cruz, que ya sabemos, es la muerte más humillante y sangrienta que puede haber. Les comparto un pequeño párrafo que aparece también allí en el comentario de John MacArthur a los Filipenses. Cita a un escritor llamado Frederick Farrar en su libro La vida de Cristo. Escribe Farrar, una muerte por crucifixión parece incluir todo cuanto el dolor y la muerte puedan tener de horrendo y atroz. Aturdimiento, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza, ignominia, tormento prolongado y continuo, expectación pavorosa, mortificación por heridas bien calculadas, y todo intensificado hasta el punto exacto de poder ser soportado y detenido justo antes de alcanzar el punto de brindarle a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición antinatural hacía cada movimiento doloroso, las venas desgarradas y los tendones aplastados temblaban en agonía incesante. Eso era el tormento de la cruz. Pero hermanos, además de lo humillante
tenía que ser en la cruz, porque solo de esa manera su sangre sería totalmente derramada. Y así, mediante el derramamiento de su sangre, poder lavar el pecado de la humanidad. Hermano, el pesebre apuntaba a esto, no lo olvides. Pensaba, y creo que sabemos todos, cuando un hombre es condenado a muerte, la noche anterior le pregunten qué quiere de cenar, ¿verdad? Y lo que quiera, lo que se le antoje, el manjar más rico, lo que quiera, se lo ofrecen. Pero yo creo que ni el cocinero, ni el mesero que le lleva esa cena va muy contento porque lleve y le va a dar gusto a aquella persona. ¿O irá con gusto? Porque sabe que por mucho que eso sea agradable, el fin de aquella persona será finalmente al día siguiente la muerte. Hermanos, tal vez, si no nos olvidáramos de la cruz, mucho de lo inadecuadamente festivo le quitaríamos a nuestro sentir cuando consideráramos el asunto del nacimiento de Jesús. La gran diferencia, con esa burda ilustración que les acabo de dar, es que la cruz no fue el triste final, sino el medio para la salvación, que además llevó a la demostración poderosa y sobrenatural de la resurrección, en lo cual está basada nuestra fe. El hecho asombroso de la encarnación de Dios apuntaba a la cruz, a la salvación. Es por eso que para Pablo, el nacimiento del Señor Jesús, además de incluir ese aspecto teológico, tenía como propósito el aspecto salvífico. Concluyamos. Que quede claro, hermano. No les estamos diciendo esto para que dejen de celebrar la Navidad. Bueno, la verdad es que aunque se los dijéramos, no la van a dejar de celebrar, ¿a poco no? O ya, pues van a salir hoy, si es cierto, ya nos vamos a... No te los estamos diciendo por eso. No pretendemos. Entendemos y aceptamos que aunque ciertamente la fiesta actual, esa fiesta social a la que simplemente nosotros nos añadimos, esa fiesta social, comercial, consumista, no es más que una repetición, adecuación de la fiesta pagana de la Saturnalia. Nosotros entendemos que ustedes eso no lo tienen en la mente. Y ustedes lo hacen porque es una fiesta familiar. Es un momento en donde se reúnen, a veces con familiares que a veces no ven hace mucho tiempo. Bueno, es una fiesta familiar. Y está bien, eso está bien. Pero, ni la reunión familiar, ni la cena, ni los regalos, ni los adornos, ni los árboles, ni las luces, ni los nacimientos, ni nada tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Nada de eso festivo tiene que ver con el nacimiento del Señor. Porque el nacimiento del Señor no tiene un carácter festivo. Lo que les estamos pidiendo, con la mejor intención espiritual, de veras, hermanos, les amamos, queremos que aprendan
queremos que vayamos avanzando. Por eso, lo que sí les estamos pidiendo es que a esa fiesta de carácter social, familiar y comercial no pretendan cristianizarla. No pretendan cristianizarla. Y sí, estamos en ¿qué? Marzo, ¿verdad? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, dentro de 9 meses, el 24 de diciembre, tampoco va a haber culto de Navidad en este templo. Porque si tú estás entendiendo, mi hermano, lo que estamos enseñando y predicando, entonces nos darás la razón en que debemos ser congruentes con lo que creemos que la Biblia enseña. El nacimiento de Cristo no es un asunto festivo, sino teológico y salvífico. Por eso lo estamos recordando en el mes de marzo. Y continuaremos, como ya les dije al principio, con la ciertamente mal llamada Semana Santa, pero tiempo en el cual recordaremos la muerte y la resurrección del Señor. Pues el pesebre solo fue el inicio del camino a la cruz. El pesebre solo fue el inicio del camino a la cruz. Y eso no debemos de olvidarlo nunca. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor, y nos tienes paciencia y nos vas llevando, Señor, poco a poco, para ir aprendiendo más y cada vez crecer más en nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir de esta manera. Señor, si es necesario que corrijamos algunas cosas, que tu Santo Espíritu nos dirija y que corrijamos lo necesario. Pero, Padre, que ante todo nuestro sentir correcto sea el de aprender bien de tu palabra y aplicar bien tu palabra. Señor, ayúdanos para que esto sea así siempre, en este y cualquier asunto en nuestra vida. En Jesús te agradecemos todo. Amén.